Bueno, estática estudia lo que es el equilibrio, ¿no? Estudia, es una parte de la mecánica, estudia cuerpos en equilibrio. Ahora, ¿qué significa equilibrio? Equilibrio significa porque un cuerpo está en equilibrio cuando la aceleración total es cero. Por lo tanto, si el cuerpo está en reposo o movimiento rectilíneo, se dice que está en equilibrio. O sea, un cuerpo se dice que está en equilibrio cuando está en reposo, o sea, no se mueve o no existe aceleración. Cuando, a ver, apaguen su audio, ¿ya? Los que van ingresando, por favor, traten de apagar su audio, porque si no, yo lo voy a retirar de la reunión y lo voy a desaprobar en la segunda unidad, ¿ya? Apaguen su audio cuando se les permita hablar, por favor, ya, participen. Entonces les decía que la estática estudia las condiciones que debe tener un cuerpo para que se encuentre en equilibrio. El que no me escucha, esto como lo estoy grabando, después lo voy a subir a esa plataforma de YouTube también, ¿ya? Así que no hay problema. Va a quedar grabado esto. Ahora, ¿qué significa equilibrio? Equilibrio significa cuando un cuerpo está inmóvil, eso quiere decir que está en reposo o no hay aceleración. Si tú tienes una idea de lo que es aceleración, aceleración es un cambio de velocidad, ¿no? En este caso, cuando no hay aceleración, el cuerpo se dice que está con movimiento rectilíneo uniforme o su velocidad es constante. Constante quiere decir que la velocidad no cambia nunca. Conforme el cuerpo avanza, esa velocidad no cambia. ¿Qué más tenemos? Tenemos, aquí en estática se habla de lo que es fuerza. ¿Qué viene a ser fuerza? Fuerza es una magnitud vectorial que indica la intensidad y dirección cuando se produce una interacción entre dos cuerpos. Entonces, cuando hay dos cuerpos interactuando, eh, se dice que existe una fuerza. Esta fuerza que puede producir cambios en el cuerpo o el movimiento, o también los puede deformar a los cuerpos. Por ejemplo, el peso es un tipo de fuerzas. El peso es un tipo de otra fuerza que tenemos, tensión, que ya lo vamos a ver que es tensión, fricción, fuerza normal. Estas son las fuerzas más comunes que se habla en este tema. Lo que es peso, lo que es tensión, lo que es fricción, lo que es fuerza normal. La unidad de la fuerza se mide en Newton. Ahora, también acá se habla de fuerza resultante. Habíamos visto en vectores lo que es un vector resultante. Vector resultante es la suma de todos los vectores. Acá igualmente. Fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo. Su fuerza resultante es F1 más F2 más F3 más F4 o las fuerzas que hubieran. Acá en estática también se habla de lo que es eh, la ley, la ley de Newton, mayormente la primera y la tercera ley, ¿no? Porque la segunda ley se estudia cuando se habla de dinámica. La primera ley de inercia, que los cuerpos, un cuerpo en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, se mantendrá en dicho estado siempre y cuando la fuerza resultante sobre él sea cero. O sea, la inercia te dice que un cuerpo sigue de largo mientras que no exista ninguna fuerza que lo haga cambiar su movimiento. La tercera ley es acción y reacción, ¿no? Tú le aplicas una fuerza a un cuerpo, él te la devuelve en sentido contrario. Aquí también vamos a ver algunos
Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el ejemplo 1, por ejemplo, acá vemos que hay un cuerpo sobre una determinada superficie. Este cuerpo que tiene una fuerza de acción, ¿no? Que es del piso hacia el cuerpo, que ves acá F de R, pero el cuerpo también tiene una reacción, que en este caso es su peso, ¿no? FR es igual a FA, ¿no? Entonces acá existe un equilibrio, porque si no, esta estructura no fuera tan fuerte, este cuerpo se hundiría, ¿no? Mayormente, los que estudian ingeniería, sobre todo civil, llevan un curso llamado estática, ¿no? Ahí se estudia un curso a profundidad. Acá solamente se ve un pequeño resumen, ¿no? ¿No? Porque lo que se quiere o lo que quieren como ingenieros es diseñar una estructura de tal manera que soporte cualquier cuerpo sobre él, ¿no? Demandan a diseñar una compuerta, ¿no? O una represa de agua, no vas a diseñar una represa bastante débil, ¿no? Tienes que diseñar una represa que soporte las fuerzas, en este caso, del agua, ¿no? Entonces debe estar el sistema, debe permanecer en equilibrio. Acá en el ejemplo 2 vemos acá una esfera, por ejemplo, que está apoyada en esta pared y acá vemos una FDR. ¿Quién es esta FDR? Es la fuerza que la pared le aplica al cuerpo, pero el cuerpo también le aplica una fuerza a la pared, acción y reacción. ¿Qué más tenemos? Dice algunas observaciones. Si las superficies, vamos a hacerlo más grandecito, dice si las superficies en contacto son lisas, las reacciones son perpendiculares a ella. Bueno, mayormente cuando existe un cuerpo sobre algo, cuando tú dibujas las reacciones, estas reacciones deben formar un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿no? Como ves acá, esta superficie es vertical y la reacción debido a este cuerpo es perpendicular. Acá la superficie es oblicua y la reacción, debido también que este cuerpo está que choca acá en esta superficie, es perpendicular. Acá tenemos una especie de escalera. Como esta escalera está apoyada en estos dos puntos, las reacciones son perpendiculares en ambos. ¿Qué más tenemos? Si las superficies en contacto son ásperas o hay articulaciones, las reacciones ya no son perpendiculares a la superficie de contacto. Y como vemos acá, ¿no? Te dice que cuando las superficies son bastante ásperas, las reacciones no son perpendiculares al cuerpo, son inclinadas. Cuando trabajemos algunos problemas, vamos a poder entender esto. Existen tanto fuerzas externas como internas. Mayormente en estática se estudian las fuerzas internas. Tenemos acá una de ellas, la tensión. La tensión es la fuerza que se aparece en los cables, en las cuerdas, en las sogas, en las cadenas. Es una fuerza interna de tensión. Entonces, cuando tú graficas la tensión, la graficas, haces un corte y la graficas de la superficie hacia afuera o saliendo del cuerpo. Otra fuerza, cuando tú aplastas, por ejemplo, quieres aplastar un cuerpo, internamente ese cuerpo no va a dejar que tú lo aplastes. Aparece una fuerza llamada compresión.
Como ves, cómo se grafica la compresión. ¿Qué más tenemos? Tenemos, hemos visto que la tensión, la compresión, algunas fuerzas elásticas que aparecen en sistemas elásticos, como los resortes. Tenemos, por ejemplo, la fuerza elástica, que es constante por deformación. X es la deformación y K es una constante llamada constante de elasticidad. Aquí aplicamos esta fórmula, es debido a este científico llamado Hooke, con su famosa ley, la ley de Hooke, ¿no? La fuerza elástica es igual a una constante por deformación. En estática hay dos condiciones de equilibrio importantes con las que con las que se puede resolver un problema, que es la primera condición, que dice que la fuerza resultante para que un cuerpo se mantenga en equilibrio es igual a cero. Eso quiere decir que las fuerzas que están dirigidas a la derecha son iguales a las fuerzas dirigidas a la izquierda. O al revés, ¿no? Las que están a la derecha son iguales a las que están a la izquierda. También se habla de las fuerzas verticales. Las que están hacia arriba son iguales a las que están dirigidas hacia abajo. Dice, cuando se tiene solo tres fuerzas, esto es cuando estas condiciones tú lo aplicas cuando se tiene más de tres fuerzas, pero cuando se tiene tres fuerzas puedes aplicar algunas fórmulas, como ves acá. Por ejemplo, acá vemos una pared y acá hay otra pared, de las cuales están sosteniendo un peso W. Digo, como esta es una cuerda, hay una tensión, también para acá hay una tensión, y acá hay un peso debido a esta masa, ¿no? Entonces tú lo puedes a ese sistema o a esas tres fuerzas ubicar en un plano cartesiano y aplicar tu condición de equilibrio. Fuerzas a la izquierda es igual a fuerzas a la derecha. Fuerza hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo. O también aplicar lo que es un triángulo de fuerzas. La fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas y esto da como respuesta cero. También hay un teorema importante que se llama el teorema de Lamy, que significa que cuando hay tres fuerzas, cada uno forma un determinado ángulo. Tú puedes aplicar la ley de los senos, dividiendo cada fuerza entre su determinado ángulo. Ese es con respecto a la primera condición, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre dice que consiste en aislar imaginariamente al cuerpo en análisis de un sistema indicando sobre él todas las fuerzas externas que lo afectan. En otras palabras, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre significa que tú vas a dibujar todas las fuerzas que existen. Ahora sí, ahora vamos a ver las que es la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio te habla de una magnitud llamado momento. Momento, que viene a ser momentos, no es simplemente que la fuerza aplicada a un cuerpo por una determinada distancia, o brazo también se le llama. Fuerza, y esta distancia debe ser perpendicular a la fuerza. Aquí vemos, momento es igual a fuerza por B. ¿Quién es B? B es la distancia donde está apoyado el cuerpo hacia la fuerza. Se tiene dos signos acá.
Si el cuerpo gira en sentido antihorario, el momento es positivo. Si gira en sentido horario, el momento es negativo, ¿no? Vemos acá, momento es igual a fuerza por B. B es la distancia perpendicular a la fuerza. Ahora vamos a ver algunos casos del momento para resolver algunos problemas básicos. Acá está, ¿no? Cuando está en sentido antihorario, el momento es negativo. Perdón, en sentido horario, el momento es negativo. En sentido antihorario, el momento es positivo. Acá una característica importante, que cuando la fuerza pasa por el eje de la rotación, el momento se considera cero, porque no hay distancia. Cuando el momento forma o la fuerza está inclinada, dicha fuerza se descompone para poder hallar el momento. Ahora, la segunda condición de equilibrio, ¿qué dice? La segunda condición de equilibrio dice que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, el momento debe ser igual a cero. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos o casos que hacen momento. Por ejemplo, tenemos cuando tú estás o has experimentado el ajuste de una tuerca, entonces que aplicas una fuerza, ¿no? Utilizando una llave, ahí estás generando un momento. Al desclavar con un martillo un determinado, en este caso un clavo, también estás aplicando una fuerza, ¿no? Por una determinada distancia, ahí también generas. Y para destapar una botella, para aquellos que les gusta tomar, ¿no? También estás generando un momento, ¿no? Momento mayormente está relacionado con el giro que hace un sistema debido a una determinada fuerza. Ahora vamos a resolver unos problemas básicos. Unos problemas básicos para dejar claro este tema. Ahí vayan anotando. Vamos a poner. Ahí está. Dice el problema 1. Dice, si un bloque de 30 newton de peso, está apoyado en el suelo, determina la fuerza con que el bloque comprime al suelo, sabiendo que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, para eso debes tener tu calculadora y vamos a desarrollarlo.
Y el problema 1 es un problema sencillo, ¿no? Dice que hay un cuerpo que pesa 30 newton. Me dan esto. Me dicen cuál es la fuerza que el suelo le aplica al cuerpo, ¿no? O cuál es la fuerza que lo comprime, si el sistema está en equilibrio. Entonces, tú lo que primero haces en un problema de estática es hacer tu diagrama de cuerpo libre. Dices tú, este cuerpo primeramente tiene un peso, ¿no? Haces un vector o gráfica de la fuerza hacia abajo. No lo vas a dibujar hacia arriba, pero ¿no? Porque la fuerza está dirigida hacia abajo, el peso. ¿Este peso cuánto vale? 30 newton, ahí está. Ahora, el suelo, para que este bloque no se hunda, le debe aplicar una fuerza, ¿no? Por las leyes de Newton. El suelo bueno, yo estoy trabajando al pulso, entonces ahí en su cuaderno le va a salir más derecho. Una fuerza normal, le llama una fuerza normal. La de rojo es el peso, la de azul es la fuerza del suelo. Pero como me dice ahí que está en equilibrio, me dice que está en equilibrio, ¿yo qué puedo decir? Si está en equilibrio, digo fuerzas que están hacia arriba, porque no tengo horizontales, deben ser igual a las fuerzas que están hacia abajo. Fuerzas que están hacia arriba, ¿quién es? N. Fuerzas que están hacia abajo, 30. Quiere decir que ¿cuánto vale la fuerza del suelo? 30 newton. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza que el suelo le aplica al cuerpo? 30 newton. Como ven, es algo sencillo, ¿no? Entonces he aplicado la primera condición de equilibrio. Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema me dice, problema 2, dice hallar F si el bloque está en equilibrio y además el piso ejerce una fuerza de 60 newtons sobre el bloque. Además, la masa del bloque es 2 kilogramos. Ya. Primero vamos a dibujar. Dibujamos nuestros datos. Entonces, como datos tengo la masa, 2 kilogramos. Tengo una masa de 2 kilogramos. Eh, una fuerza del suelo de 60 newton y la gravedad que vale 10 metros por segundo. Una fuerza
fuerza del suelo de 60 newton y me da la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y me dan esta y me piden cuánto vale F. Muy bien, entonces ¿tú qué haces? Entonces, tú siempre en un problema de estática comienza a hacer tu diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahí está. Tu diagrama de cuerpo libre. Entonces yo digo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué habrá acá en este sistema? Primeramente, el peso. Esta F no es el peso, simplemente es una F, una fuerza que está aplicándolo en ese cuerpo, ¿no? Está el peso. El peso es masa por gravedad. Aquí no me dicen cuánto vale el peso, pero me dicen la masa. La masa vale 2. Y la gravedad que es 10. Entonces el cuerpo tiene un peso de 20 newton. Un peso de 20 newton. ¿Qué más otra fuerza que existe acá? Existe una fuerza del suelo. Una fuerza del suelo hacia arriba. ¿Cuánto vale esa fuerza del suelo? Según el problema vale 60 newton. Estas gráficas o estas direcciones hacia abajo, hacia arriba, tienes que saber dibujarla. Tú no vas a dibujar el peso hacia arriba, como te dice, o la fuerza del suelo hacia abajo, ¿no? La fuerza del suelo debe estar hacia arriba, ¿no? Para que puedas sostener el cuerpo, pues, ¿no? Esta fuerza que te están dando viene del problema que te piden, ¿no? Entonces hemos hallado el peso, que es masa por gravedad, 2 por 10, 20. La fuerza del suelo, que es 60, va hacia arriba. Ahora sí aplicamos nuestra condición de equilibrio. Como el sistema está en equilibrio, tú dices fuerza hacia arriba debe ser igual a la fuerza hacia abajo. Entonces, ¿quién está hacia arriba acá? Está 60. Ya no hay más. Hacia abajo, ¿quién está? Está F, que no sé cuánto es. ¿Quién más está hacia abajo? Y está 20. Bueno, esto formo mi ecuación. Entonces, F, ¿cuánto vale? 60 menos 20. F sería 40 newton. N de newton. Eso quiere decir que la fuerza para que el sistema se mantenga en equilibrio debe ser 40 newton, ¿no? Y debe cumplirse, ¿no? Acá tengo 40 más 20, acá 60. Esa 60 debe equilibrar con esta 60. O haces tu ecuación o si no, simplemente lo haces directamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, bueno, se va a cortar el enlace y vuelta, se conectan, ¿ya? Para continuar.